Gracias al Señor nuevamente por este tiempo que nos permite encontrarnos luego de un fin de semana. Y quiero compartir con ustedes una corta reflexión basada en el texto que el día de ayer correspondía a nuestros estudios y que también hace parte de los textos que inician esta Semana Santa. Quiero leerles en Juan capítulo 12, versículo 12 en adelante, el texto de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y quiero leerles en la versión TLA, traducción lenguaje actual. Dice Juan capítulo 12, versículo 12 al 19. Mucha gente había ido a la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente, cuando algunos escucharon que Jesús iba a llegar a la ciudad, cortaron ramas de palma, salieron a encontrarlo gritando: «Sálvanos, Dios nuestro, bendito el que viene de parte de Dios, bendito sea el Rey de Israel». Jesús, por su parte, se montó en un burrito que encontró en el camino. Así cumplió lo que anunciaba la Biblia: «No tengas miedo, habitantes de Jerusalén, ya viene su rey, viene montado en un burrito». Los que estuvieron presentes en Betania cuando Jesús resucitó a Lázaro habían contado en Jerusalén este milagro. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús. Pero los fariseos se decían unos a otros: «Miren, todos lo siguen, no vamos a poder hacer nada». Al principio, los discípulos de Jesús no entendían lo que estaba pasando, pero después de que Jesús murió y resucitó, se acordaron de que todo lo que había hecho a Jesús ya estaba anunciado en la Biblia. Tenemos aquí este hermoso pasaje de la entrada triunfal a Jerusalén y quisiera poner como título de esta corta reflexión: entendiendo la señal. Porque este pasaje en todos los evangelios marca un hito importante en la vida de Jesús. Este pasaje de la entrada triunfal a Jerusalén marca la última semana de Jesús aquí en la tierra, antes de morir, y nos permite ver, en el caso del Evangelio de Juan, tres formas en las cuales la gente que presenció ese día, la entrada de Jesús a Jerusalén, tuvieron un entendimiento particular de esa señal. Y para nosotros es muy importante porque también estamos frente a un momento de nuestra historia donde tenemos enfrente de nosotros una señal. Esta pandemia, esto que está ocurriendo en el mundo, también es una señal que es importante que nosotros podamos entender. Así que cuando en este pasaje de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén vemos tres tipos de personas y tres tipos de comprensión o entendimiento de esta señal, ella nos puede esclarecer también y ayudar a nosotros a cómo podemos tener una comprensión de lo que Dios quiere que nosotros podamos ver en este tiempo. Así que número uno, nosotros vemos que Jesús entra a Jerusalén, dice que se estaban preparando para la Pascua, y dice que al día siguiente, versículo 12, cuando escucharon que Jesús iba a llegar a la ciudad, mucha gente cortó ramas y salieron a su encuentro gritando una famosa frase que es Hosana, que en hebreo traduce sálvanos, rescátanos, sé nuestra salvación, o salva, rescata, salvador. Es decir, la expresión que esta gente estaba diciendo acerca de Jesús era clamando a él, reconociendo que él era Mesías, y estaban pidiendo un rescate, una salvación. Pero sabemos que entre esta gente que está recibiendo a Jesús, muchos de ellos al final de la semana también estarían diciendo: crucifícale y entréganos a Barrabás. Es decir, este primer grupo de personas que está recibiendo a Jesús, al ver la entrada de Jesús, quien tenía una fama por los milagros que había realizado, por las enseñanzas que había hecho, la gente entiende esta señal como el cumplimiento de Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde se menciona la entrada del Mesías. Pero esta comprensión era de un Mesías más bien tipo político. Ellos esperaban que al entrar Jesús a Jerusalén, el reino de Israel iba a ser restaurado en su gloria. Jesús iba a ser coronado como rey, y por lo tanto iba a haber una liberación política de parte de las fuerzas de Roma. Esta fue una forma de entender esta señal entonces. La gente creía
que eso que estaban viendo les iba a libertar políticamente, socialmente de la dominación romana. Pero más adelante encontramos también a los discípulos en el versículo 18 y 19, y dice: al principio los discípulos de Jesús no entendían lo que estaba pasando. Entonces tenemos otra manera de acercarnos a esta señal que Jesús nos está dando al entrar a Jerusalén, y es que sus propios discípulos, nos dice el Evangelio de Juan, no entendían lo que estaba ocurriendo. Ellos no dimensionaban lo que estaba pasando ese día y no entendían la reacción de la gente, por qué estaban actuando de esa manera. Juan mismo nos dice que la comprensión llegó después de que el Señor Jesús murió y resucitó. Él fue cuando hubo una comprensión, un entendimiento que Jesús ya les había anunciado todas estas cosas, y entonces tiempo después se acordaron que esta señal indicaba que la entrada triunfal de Jerusalén implicaba la última semana de vida de Jesús. Que tenemos aquí la segunda forma, no entender lo que está pasando. Y número 3, implícito está la misma comprensión de esa señal por parte de Jesús. ¿Qué significó la entrada triunfal, como llamamos a este pasaje? ¿Qué significó para el propio Jesús? Jesús está viendo que la gente le está recibiendo con esas palmas y le están diciendo básicamente: tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, sálvanos. Pero Jesús sabía que en su corazón no había una comprensión de qué estaban diciendo ellos. Mira al otro lado y encuentra a los discípulos, y ellos con sus caras hacen gestos, lo cual da cuenta que no hay una comprensión. Hasta los mismos fariseos que están ahí dicen en el versículo también 16 que no están de acuerdo que la gente siga a Jesús. Ante este panorama y Jesús mirándose adelante, ¿qué está viendo Jesús? Para él era claro que la entrada a Jerusalén era la confirmación de su misión de entrar a Jerusalén a sufrir y ser crucificado, de morir en la cruz. Jesús tenía una clara comprensión de la señal. Él sabía que entrar a Jerusalén era entrar a la última etapa de todo ese proceso que había iniciado en su vida, la misión que Dios le había encomendado en ese tiempo. Entonces, quien tenía realmente claridad de lo que significaba ese día era el Señor Jesús. Él sabía que entrar a Jerusalén implicaba la mayor ofrenda de sacrificio. El Señor Jesús no se deja comprar por esa euforia de la gente, ni por la sorpresa de los discípulos, sino que Él entra, y dice que entra montado en un pollino, en un burrito, efectivamente para cumplir la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, pero Jesús lo hace con una plena convicción de que entrar a Jerusalén implicaba su sacrificio total. Entrar a Jerusalén implicaba morir en la cruz. Que entrar a Jerusalén implicaba hacer esta obra que iba a traer como consecuencia la salvación por toda la humanidad. Pero qué triste debió ser también para el Señor Jesús que ni la gente, ni sus discípulos, ni los más estudiosos de la época, en este caso los fariseos, entendían el significado de lo que estaba ocurriendo aquel día. De hecho, en otros evangelios, después de la entrada triunfal, dice que Jesús ve la ciudad y llora por ella, porque no estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo aquel día. Que esa señal, que ese momento era la oportunidad para encontrar salvación. Era la oportunidad para entender el plan de Dios que tenía a través del Salvador, a través de Jesús, yendo hacia la cruz. Así que si bien la señal estaba ahí puesta, solo Jesús tenía esa comprensión de lo que iba a ocurrir ese día. Estos tres caminos, o estas tres comprensiones acerca de esta señal, también nos puede dar como un horizonte para el día de hoy frente a lo que estamos viviendo. Algunos puede que todavía estén perdidos y no entienden qué está pasando con todo esto que hemos estado viviendo en las últimas semanas.
y todavía estén preguntando qué será esto, qué posibilidades hay, por qué hay detrás de todo esto que está ocurriendo, y todavía no tengan una comprensión. O dos, otros estén pensando que es la oportunidad, por ejemplo, para hacer negocio, para encontrar nuevas formas de economía, para encontrar cómo poder seguir viviendo de la misma manera que han vivido como hasta ahora. Pero ¿qué tal si esta señal que tenemos también por delante, lo que está ocurriendo en las últimas semanas, es una oportunidad de Dios para recordarnos también y volvernos a Dios? Así como esa entrada triunfal de Jesús representa la última semana de vida de Jesús, representa también la oportunidad de salvación, representa también la oportunidad de redención, creo que lo que tenemos ante nuestros ojos es una oportunidad de reconocer y volver a Dios, de mirar qué es lo que hacia atrás la historia nos recuerda. En cada época en la que ha habido una pandemia, en cada época en la que ha habido una situación difícil en el mundo, ha sido una oportunidad de parte de Dios para un resurgir también del Evangelio, de volver a Dios. Ha sido una oportunidad para la iglesia, para ser fortalecida y para que se dé una oleada impresionante de misiones, de evangelización. Si vemos hacia atrás en la historia, todos esos momentos difíciles, todas esas pandemias, todos esos momentos, digamos, de guerra y de violencia, han sido el semillero, la tierra fértil para los grandes movimientos evangelísticos de misiones en la historia de la humanidad. Tal vez lo que tenemos enfrente de nosotros es esa nueva oportunidad de llevar salvación. Así como Jesús entra convencido de que su camino era la cruz, tal vez lo que tenemos enfrente de nosotros es la certeza de lo que Dios está trayendo también salvación para este tiempo, para este momento. Qué buena oportunidad Dios nos da nuevamente de registrar también a la planta para empezar a prepararnos de la manera como podemos también servir a otros, servir a la sociedad también en este momento. Oremos que el Señor nos permita entonces en esta mañana tener una visión clara de lo que está pasando y no ser como la gente que estaba eufórica por algo que no entendía, o no ser como los discípulos que no entendían lo que estaba ocurriendo, sino que nosotros estemos también sintonizados con Jesús, en que esta es una señal, es una oportunidad de traer salvación, seguir llevando esperanza, de llevar la gente a los pies de Jesús a través de la apertura que Dios nos hizo hace más de 2000 años por el sacrificio de Jesús. ¿Qué tal si oramos entonces en esta mañana? Pedimos que el Señor nos dé la misma convicción y la misma claridad que tuvo Jesús al entrar triunfante a Jerusalén. Para Jesús ese triunfo era el triunfo de la cruz. Y más de 2000 años después nosotros conmemoramos todavía el triunfo de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado y también la victoria que Él obtuvo para nosotros en este tiempo. Así que les invito a que oremos. Señor, conmemoramos el día de ayer y en estos días tu entrada maravillosa a Jerusalén. Un tiempo que para la gente fue de expectativa porque creían que iba a llegar el Mesías político, el Mesías que los iba a liberar de la cautividad. Para los discípulos un tiempo donde no hubo comprensión, no entendían lo que estaba ocurriendo. El único que tenía clara la señal ese día eras tú, Señor Jesús. Sabías que era una señal de entrega y de servicio. Por eso, en esta mañana nosotros queremos orar para que ante la señal que tenemos ante nuestros ojos, esto que está ocurriendo a nivel mundial, esto que está ocurriendo en nuestro país, nos permitas tener la claridad de que es un momento también una señal de salvación, una señal también de esperanza para el mundo, una señal, Señor, que tiene como propósito llevar nuevamente a la gente a que conozcan a un Dios, al único Dios verdadero. Que en esta Semana Santa, que conmemoramos los últimos eventos, las últimas enseñanzas de Jesús antes de morir, ser crucificado y ser sepultado, Señor, despierten esa sensibilidad, esa hambre en la gente que está a nuestro alrededor, en nosotros mismos,
de entender el valor de tu sacrificio, el valor de tu entrega, y cómo nuestra propia entrega ahora a favor de otros, el servicio también a otros, es una oportunidad también de llevar esperanza y llevar salvación. Gracias te damos en esta mañana y te bendecimos porque somos privilegiados al tener frente a nosotros claridad de la señal que nos colocas hoy en día, Señor. Permítenos responder a la altura de esa señal, de esa comprensión, como lo hizo Jesús. No permitió que su misión fuera entorpecida por lo que estaba ocurriendo ese día ante lo que la gente le decía o ante lo que los discípulos podían expresar. Danos claridad y certeza en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.